La hija del millonario se quedó muda hasta que un pobre mecánico hizo lo imposible. El aire en el taller de Miguel Herrera, en el corazón industrial de Iztapalapa, era espeso y olía a una mezcla de aceite quemado, metal frío y el sudor de décadas de trabajo honesto. La luz amarillenta de un foco solitario colgaba del techo, dibujando sombras largas sobre las herramientas ordenadas con una precisión casi religiosa en las paredes. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un refugio silencioso para un hombre cuyo propio mundo se había quedado en silencio 5 años atrás, el día que un accidente de carretera le arrebató a su esposa y a su pequeña hija. Miguel se movía con la lentitud de quien ya no espera nada, sus manos callosas y manchadas de grasa, trabajando en un motor viejo con una familiaridad que no requería pensamiento, solo memoria muscular. Fue entonces cuando la vio, una figura diminuta parada en el umbral, recortada contra la luz cruda de la tarde que se filtraba desde la calle. Era una niña, de no más de 8 años, y era evidente que no pertenecía a ese lugar. Su vestido, alguna vez de un color claro y alegre, estaba manchado de tierra y tenía un pequeño rasgón en el dobladillo. Llevaba una pequeña mochila de unicornio colgada de un solo hombro, y sus ojos, de un azul profundo e inusual, estaban hinchados y enrojecidos por el llanto. Se quedó allí, sin moverse, como un pajarito que ha caído del nido, observando a Miguel con una mezcla de pánico y agotamiento. Lo que más le impactó a él no fue su ropa cara, ni su evidente extravío, sino el silencio absoluto que la rodeaba. Un silencio que no era de timidez, sino algo más profundo, una ausencia total de sonido que parecía venir desde adentro. Miguel dejó la llave inglesa sobre un trapo sucio y se limpió las manos lentamente, acercándose a ella sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. Se agachó hasta quedar a su altura, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo, y la miró con una gentileza que no había sentido en mucho tiempo. Vio los raspones en sus rodillas, frescos y sangrantes. Sin decir una palabra, fue a su pequeño botiquín de primeros auxilios, un estuche de metal oxidado que guardaba en un cajón. Mientras buscaba un poco de algodón y desinfectante, su mirada se desvió por un segundo hacia una pequeña fotografía pegada con cinta en el interior de la puerta del gabinete, el rostro sonriente de su propia hija. Un dolor sordo le apretó el pecho, pero lo empujó hacia abajo. Volvió con la niña y con un cuidado infinito comenzó a limpiar sus heridas. Ella se estremeció al contacto del antiséptico, pero no se apartó. En lugar de eso, sus pequeños dedos se aferraron a la manga de la camisa de trabajo de Miguel, y sus ojos le suplicaron con una intensidad que las palabras jamás podrían igualar. Él entendió perfectamente lo que le pedía. No llames a la policía, no me entregues. Miguel, un hombre que seguía las reglas toda su vida, se encontró de pronto en una encrucijada. La lógica le gritaba que debía contactar a las autoridades, que esa era la única decisión responsable. Pero una intuición, una voz interior que creía muerta junto con su familia, le susurró que esperara. Vio en el rostro de esa niña no solo el miedo, sino una determinación que lo desarmó. Había algo en su silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de una historia que necesitaba ser escuchada, no interrogada. Por primera vez en 5 años, Miguel Herrera decidió ignorar la lógica y seguir el impulso de un corazón que, para su propia sorpresa, todavía era capaz de sentir. Decidió protegerla, al menos por unas horas, hasta entender que la había llevado hasta el último rincón de la ciudad donde alguien la buscaría. Una historia como esta nos recuerda que a veces las conexiones más profundas no necesitan palabras para nacer. Aquí en nuestro canal estamos apenas comenzando a buscar y contar estos relatos que tocan el alma y nos devuelven la fe en la gente. Por eso,
Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te suscribas. Cada persona que se une a nuestra pequeña comunidad es el combustible que nos da la fuerza para seguir adelante, para demostrar que las grandes historias a menudo se esconden en los gestos más humildes. Es un clic para ti, pero para nosotros es el mundo entero. Ahora volvamos con Miguel y la pequeña Valeria, porque la decisión que él acababa de tomar, sin saberlo, había puesto en marcha un milagro que ni la ciencia ni el dinero podrían explicar. La convivencia entre Miguel y Valeria se convirtió en un refugio silencioso en medio del caos de la ciudad. Él, un hombre acostumbrado al estruendo de los motores y al silencio de su propia soledad, encontró en la presencia de la niña una melodía distinta, una que no necesitaba sonido para ser escuchada. Ella, por su parte, había pasado su vida entera en un mundo de lujos fríos y de adultos que la miraban con una mezcla de lástima y frustración, como si fuera un problema que el dinero no podía solucionar. En Miguel, sin embargo, encontró algo que ninguna fortuna podía comprar. Una mirada que no exigía nada, que no juzgaba su silencio, sino que parecía entenderlo, como si ambos compartieran un idioma secreto que el resto del mundo había olvidado. Los domingos se volvieron sagrados, un ritual que ni la lluvia ni el sol abrasador de la capital podían interrumpir. Miguel llegaba a la mansión de las Lomas no como un empleado, sino como un amigo esperado, un maestro de cosas sencillas. En el inmenso jardín de los Montemayor, donde cada brizna de hierba parecía cortada con precisión milimétrica, Miguel le enseñaba a Valeria a encontrar la belleza en lo imperfecto. Traía consigo herramientas viejas, maderas rescatadas de algún mueble desechado y un puñado de clavos. Juntos se sentaban en el suelo, lejos de la mirada vigilante de los empleados de la casa, y construían pequeñas casitas para los pájaros. Miguel no le hablaba con condescendencia, no simplificaba sus explicaciones. Le mostraba cómo lijar la madera hasta dejarla suave, cómo sostener el martillo con firmeza, cómo cada pieza, por pequeña que fuera, tenía un propósito fundamental en la estructura. Valeria lo observaba con una concentración absoluta, sus pequeñas manos imitando cada uno de sus movimientos. Sus ojos azules seguían el vuelo de una astilla, el brillo de un clavo al ser golpeado, y en esos momentos el silencio entre ellos no era vacío, sino un espacio lleno de aprendizaje y complicidad. Rodrigo Montemayor, al principio, observaba estas interacciones con una desconfianza velada. No podía entender qué veía su hija en ese hombre de manos ásperas y ropa manchada de grasa. Le había ofrecido a Miguel un puesto como jefe de mantenimiento de su flota de autos de lujo. Un sueldo que cambiaría su vida para siempre, una casa en un barrio decente, lejos del polvo de Nesa. Pero Miguel, con una calma que desarmaba cualquier argumento, rechazaba cada oferta. «Mi lugar está en mi taller, patrón, y mi tiempo con Valeria no tiene precio», le decía, sin una pizca de arrogancia, solo con la certeza de un hombre que sabe lo que realmente importa. Renata, la madre, fue la primera en comprender. Veía cómo el rostro de su hija se iluminaba cada vez que el viejo auto de Miguel se estacionaba frente al portón. Veía cómo Valeria, por primera vez, parecía una niña y no un delicado objeto de porcelana a punto de romperse. Los meses fueron pasando y el lazo entre ellos se hizo más fuerte, más profundo. Valeria comenzó a llevar a Miguel a su mundo. Le mostraba sus libros de dibujos, donde creaba universos enteros sin necesidad de una sola palabra. Eran historias de planetas lejanos, de animales que hablaban con los ojos, de bosques donde el silencio era la música principal. Miguel aprendió a leer sus dibujos, a entender las emociones que se escondían detrás de cada trazo. Le contaba a Valeria historias de su propia hija,
anécdotas sencillas de una vida que le había sido arrebatada. Le hablaba de cómo a su pequeña le gustaba el olor de la tierra mojada, de cómo se reía a carcajadas cuando él le hacía cosquillas. Al compartir su dolor, sin saberlo, le estaba enseñando a Valeria que las heridas, aunque nunca desaparecen del todo, pueden convertirse en un lugar desde donde se puede mirar al mundo con más compasión y sabiduría. Una tarde de otoño, mientras el viento frío barría las hojas secas del jardín, estaban sentados en una banca de hierro forjado. Miguel le mostraba a Valeria cómo identificar las nubes, dándoles formas de animales y objetos. Había una nube que parecía un barco navegando en un mar de cielo azul pálido. Valeria la señaló con el dedo, sus ojos fijos en ella, y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Sus labios, que siempre habían permanecido sellados en un silencio inquebrantable, temblaron ligeramente. Un sonido gutural, un esfuerzo casi doloroso, brotó de su garganta. Fue un ruido áspero, quebrado, apenas un susurro ahogado, pero para Miguel fue el estruendo más poderoso que jamás había escuchado. La miró con los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a respirar, temiendo romper el encanto de aquel instante. Valeria, sintiendo la mirada expectante de Miguel sobre ella, lo intentó de nuevo. Su pequeño cuerpo se tensó por el esfuerzo, apretó los puños, su rostro enrojeció y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El sonido volvió a salir, esta vez un poco más claro, un poco más definido. Era una sílaba, una vocal que luchaba por abrirse paso a través de años de silencio. Miguel se arrodilló frente a ella, tomó sus manitas entre las suyas y le susurró con la voz temblorosa por la emoción: «Tranquila, chaparrita, tómate tu tiempo, estoy aquí contigo. No tienes que hacer nada que no quieras». Sus palabras, llenas de una ternura infinita, parecieron darle el permiso que necesitaba. Valeria respiró hondo, lo miró directamente a los ojos, y con una claridad que desafiaba toda lógica médica, toda explicación científica, pronunció su primera palabra. No fue mamá, no fue papá, fue el nombre de la única persona que había aprendido a escuchar su alma. Miguel. La palabra flotó en el aire frío de la tarde, frágil y poderosa al mismo tiempo. Rompió el silencio de una vida entera. Miguel sintió que el corazón se le detenía por un segundo, para luego latir con una fuerza arrolladora. Las lágrimas que había contenido durante 5 largos años de luto finalmente encontraron una salida. Pero esta vez no eran de dolor, sino de una alegría tan pura y abrumadora que le quemaba el pecho. Abrazó a la niña con una delicadeza infinita, como si estuviera sosteniendo el milagro más grande del mundo. Levantó la vista hacia el cielo, buscando el rostro de su esposa y de su hija entre las nubes, y supo, con una certeza que le calaba hasta los huesos, que ellas estaban sonriendo. En ese instante, 2 almas rotas, la de un hombre que había perdido su voz por el dolor y la de una niña que nunca la había tenido, se encontraron en la palabra más simple y más hermosa que se había pronunciado jamás en aquel jardín. El grito emocionado de Miguel alertó a los padres, que salieron corriendo de la casa esperando lo peor. Pero lo que encontraron fue una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Vieron a su hija, la niña que los mejores especialistas del país habían diagnosticado con una afasia congénita irreversible, con los labios entreabiertos, repitiendo aquel nombre como una canción de cuna. Miguel, Miguel, Rodrigo y Renata se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que sus oídos escuchaban. Se acercaron lentamente, con miedo de que cualquier movimiento brusco pudiera desvanecer aquella ilusión. Vieron las lágrimas en el rostro del mecánico y la sonrisa radiante en el de su hija, y comprendieron que estaban presenciando algo que iba más allá de la ciencia, más allá de la razón.
Era el resultado de la paciencia, de la empatía, del simple y revolucionario acto de tratar a alguien no por lo que le falta, sino por todo lo que es. Ese día, en el jardín de una de las mansiones más lujosas de México, un humilde mecánico de Iztapalapa les había enseñado la lección más importante de sus vidas: que la voz no siempre nace en la garganta, a veces necesita que otro corazón la llame para poder despertar. Los años que siguieron al milagro se convirtieron en un tejido de domingos y tardes compartidas, donde la opulencia de la mansión en las lomas se rendía ante la honestidad del taller en Iztapalapa. Valeria crecía, y con cada centímetro que ganaba en estatura, su voz ganaba también en confianza, aunque seguía siendo un territorio sagrado, un jardín secreto al que solo se podía acceder de la mano de Miguel. Los Montemayor, transformados por la lección de humildad que la vida les había impuesto, observaban aquella relación con una mezcla de gratitud y asombro. Habían aprendido a escuchar, no solo las palabras de su hija, sino el lenguaje del corazón, ese que no necesita sonidos para hacerse entender. Y en ese nuevo idioma, Miguel era el maestro indiscutible que les enseñaba a deletrear el afecto verdadero. La fiesta de 10 años de Valeria fue un evento que ocupó las páginas de sociales de la capital. Un jardín decorado con luces de fantasía, un banquete digno de la realeza y cientos de invitados que susurraban la leyenda de la niña que había recuperado el habla. Pero para Valeria, la verdadera celebración no estaba allí, entre los vestidos de seda y las copas de cristal. La fiesta real tuvo lugar al día siguiente, en el taller de Miguel. Sobre una mesa de trabajo cubierta con un mantel de plástico a cuadros, reposaba un pastel sencillo comprado en la panadería del barrio, rodeado de botellas de refresco y un puñado de globos que luchaban por levantarse en el aire denso con olor a aceite y metal. Allí, sentada en un viejo banco de madera, Valeria contó su historia por primera vez. Con una voz que aún guardaba la fragilidad de un cristal recién formado, relató el pánico que sintió al escuchar a sus padres hablar del internado en Monterrey. Les explicó, con la claridad que solo tienen los niños, que en su mente infantil aquello no era una solución, sino una sentencia de exilio, la confirmación de que su silencio era un defecto que la hacía indigna de estar con ellos. Mientras hablaba, sus padres, sentados frente a ella en sillas plegables, lloraban en silencio, no de tristeza, sino de una comprensión tardía y dolorosa. Vieron por fin el mundo a través de los ojos de su hija y entendieron la profundidad del abismo del que Miguel la había rescatado, no con dinero ni con ciencia, sino con la simple y poderosa herramienta de la presencia. Fue en ese instante, rodeada por el eco de los motores y la calidez de la gente que la amaba por quien era, que Valeria miró a Miguel, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Cuando sea grande», dijo, y su voz no tembló, «no quiero ser millonaria, quiero ser como tú. Quiero ser alguien que arregla lo que está roto, pero no las máquinas, sino a las personas. Alguien que sabe ver a los demás cuando nadie más lo hace». Miguel no pudo más. El dique que había contenido su propio dolor durante años se rompió y lloró. Lloró por la hija que había perdido, por la soledad que lo había consumido y por la niña que tenía enfrente, que sin saberlo le había devuelto la vida pieza por pieza, tornillo a tornillo. Los años pasaron, veloces e implacables. Valeria, fiel a su promesa, no se desvió de su camino. Estudió fonoaudiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se convirtió en mucho más que una terapeuta. Se convirtió en una leyenda, la doctora Montemayor, conocida en todo el país por su enfoque revolucionario. Su método era sencillo pero profundo. Antes de intentar que un niño hablara, pasaba semanas enteras aprendiendo a entender su silencio. Enseñaba a los padres a comunicarse con miradas, con gestos, con paciencia.
tal como un mecánico de Iztapalapa le había enseñado a ella, demostrando que la voz es solo uno de los muchos puentes que conectan a las almas. Miguel, por su parte, nunca abandonó su taller. Rodrigo Montemayor, ya no con la arrogancia del empresario, sino con la humildad de un amigo, le ofreció en innumerables ocasiones talleres modernos, franquicias, una vida de comodidad. Pero Miguel siempre se negaba con una sonrisa tranquila. Tocaba el metal frío de un motor a medio armar y decía que allí, entre sus herramientas y el olor a gasolina, era donde se sentía completo. Su riqueza no se medía en pesos, sino en la dignidad de su trabajo y en el amor incondicional de la niña que había encontrado refugio en su mundo de grasa y acero, un amor que ahora lo acompañaba en la forma de visitas semanales y llamadas nocturnas. En cada conferencia que Valeria daba, en cada artículo que se publicaba sobre su éxito, siempre mencionaba el origen de todo. Hablaba de un hombre de manos callosas y corazón inmenso que le había enseñado la lección más importante de su vida, que nadie está verdaderamente roto, solo necesita a alguien que tenga la paciencia de encontrar las piezas y el cariño para volver a unirlas. No se trataba de un milagro médico, insistía ella, sino de un milagro humano, uno que ocurre cada vez que una persona decide mirar a otra y verla de verdad, más allá de sus limitaciones, más allá de su silencio. Una tarde de domingo, muchos años después, Valeria, ya una mujer, visitó el taller. Miguel, con el cabello completamente blanco y los movimientos más lentos, estaba sentado en su banco, limpiando una vieja llave inglesa con un trapo. Ella se sentó a su lado, en silencio, y por un largo rato no dijeron nada. No era necesario. Su conexión había nacido en el silencio y era en él donde encontraba su máxima expresión. Sobre la pared, la fotografía de la hija que Miguel había perdido seguía allí, descolorida por el sol. Él la miró por un instante y luego miró a Valeria, y una paz profunda se instaló en su rostro. La vida le había quitado mucho, pero también le había devuelto de la forma más inesperada. El México que conoció su historia siempre habló de la hija del millonario que encontró su voz. Pero la verdad, la que solo conocían ellos dos, era mucho más profunda. No fue la historia de una niña que aprendió a hablar, sino la de un hombre humilde que le recordó al mundo cómo escuchar. Y en ese acto de escucha, dos almas que se creían perdidas encontraron el camino de regreso a casa, demostrando que a veces el amor más puro no se dice con palabras, sino que se construye día a día en el elocuente y sanador silencio que comparten dos personas que se han salvado mutuamente. Y así termina la historia de Miguel y Valeria. Un recordatorio silencioso de que las conexiones más profundas no necesitan palabras para nacer, sino corazones dispuestos a escuchar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje, por permitir que sus vidas se cruzaran con las nuestras a través de esta pantalla. Cada historia que compartimos aquí busca ser un pequeño faro de luz en medio de la rutina, una prueba de que la bondad y la empatía todavía existen en los lugares más inesperados. Para nosotros, saber que estás del otro lado es el motor que nos impulsa a seguir buscando estos relatos. Nos llena el alma saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué parte de esta historia te tocó más profundo. ¿Fue el gesto de Miguel en el taller, la valentía silenciosa de Valeria o el momento en que su voz finalmente rompió el silencio? Leer cada una de tus palabras nos acerca y nos convierte en una verdadera comunidad. Una familia que se reúne para compartir emociones y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Si este relato te ha conmovido, te pedimos con todo el cariño que nos apoyes. Un simple me gusta es un abrazo que llega hasta nosotros.
Suscribirte es la forma de decirnos que quieres seguir caminando a nuestro lado. Y compartir este video es plantar una semilla de esperanza en el corazón de alguien más. Somos un canal que recién empieza y cada gesto de apoyo, por pequeño que parezca, es el combustible que nos permite seguir adelante, buscando y contando más historias que merecen ser escuchadas. Y si sientes que esta historia te ha dejado algo valioso, algo que llevarás contigo durante el día, te invitamos a dejarnos un simple gracias en los comentarios. Esa palabra para nosotros significa todo. Es la señal de que estamos cumpliendo nuestra misión, la de conectar almas a través del poder de un buen relato. Te mandamos un abrazo fuerte, lleno de gratitud y respeto. Que en tu camino siempre encuentres a alguien que sepa escuchar tu silencio. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.